Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por uniros a este webinar. Soy José Manuel Tamarit, responsable de ventas de la compañía WM Bloss. Como todos conocéis, somos distribuidores de material y tecnología para oftalmología desde hace más de 65 años. Y bueno, tengo el honor de moderar este webinar sobre la electroretinografía pediátrica sin sedación usando el sistema Reteval, que es un dispositivo de electroretinografía portátil fabricado por LKC. Este webinar lo impondrá el doctor Mario Zanoli, que está con nosotros. El doctor Mario Zanoli es un oftalmólogo pediátrico de la Clínica Alemana de Santiago y Hospital Roberto del Río, profesor adjunto de la Universidad del Desarrollo, e hizo su formación en la Fundación Oftalmológica Los Andes y luego un fellow de genética ocular en el Hospital de Wills de Filadelfia, donde fue coautor del manual Wills de oculogenética. Le saludo, doctor Zanoli, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Después de la presentación, abriremos una sección de preguntas. Entonces, os recuerdo un poco, como veréis en la pantalla, tendréis un panel de control en el que podéis abrir, si no está abierto ya, la sección de preguntas y tenéis una pequeña pestañita donde podéis abrir, donde hacer la pregunta, escribirlas y registraremos todas las preguntas. Trasladaremos las preguntas al doctor en directo. Si hay mucha cantidad de preguntas, lo que haremos es registrarlas todas y os las ofreceremos a posteriori con la respuesta del doctor. Si estáis asistiendo con un dispositivo móvil, también tenéis la posibilidad de realizar estas preguntas. Veréis en la pantalla del dispositivo un signo de pregunta. Le dais y ahí podéis realizar la presentación. Con lo cual, sin más retrasos, le doy paso al doctor para que realice la presentación y volvemos a vernos ahora en la sección de preguntas. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias, José Manuel, por esta presentación. Espero que todos ustedes estén bien con sus familias en estos tiempos duros y extraños que estamos viviendo. Ya, ojalá que pronto salgamos adelante y volvamos a estar juntos. La razón que nos convoca hoy día es hablar brevemente sobre electroretinografía pediátrica sin sedación usando el sistema Reteval y compartir un poco nuestra experiencia. A modo de introducción, decir que el electroretinograma es un examen que mide las respuestas eléctricas de distintos tipos de células de la retina, y eso incluye los fotorreceptores, tanto conos como bastones, células de la capa interna como las bipolares y hemacrinas, y también las células ganglionares en respuesta a un estímulo. Para recordar brevemente, a su derecha tienen la imagen de un corte 1CT, donde el esquema muestra las capas externas donde están los fotorreceptores y las capas internas donde están principalmente las células bipolares. La onda del electroretinograma se va componiendo de la estimulación de cada una de estas capas. Y así en este esquema ven cómo llega la luz, viaja hacia las capas más externas, y en este caso vemos la primera deflexión negativa que corresponde a la onda A y que representa la función de los fotorreceptores, en este caso primariamente conos. Luego, este estímulo produce una respuesta como una deflexión positiva, que corresponde a la onda B, y que es la función de las células bipolares y transmite la señal a las capas internas. Y más adelante se puede hacer una siguiente medición que corresponde a las células ganglionares principalmente. Entonces, así vemos que un mismo estímulo luminoso se puede representar en esta onda, donde ustedes ven en el eje horizontal en los milisegundos o latencia, y en el eje vertical los microvoltios o la potencia, la amplitud de estas ondas. Y esto permite trabajar con protocolos, y los protocolos ISCEP de electroretinograma más frecuentes son con adaptación a la oscuridad, que corresponde a la función de los bastones, adaptación a la luz, que corresponde a la función de los conos, y otros protocolos que nos permite ver las células ganglionares o hacer potenciales evocados.
No es el objetivo de esta presentación hablar específicamente de cada uno de estos protocolos, pero uno ya se va haciendo algunas ideas, como por ejemplo distintos estímulos y distintas condiciones permiten obtener distintas respuestas e interpretarlas. Y como pueden ver, en cada uno de las gráficas se observa una excelente reproducibilidad. Esto significa que en una aplicación del examen se logra una curva, en la siguiente aplicación del examen se logra una curva parecida, y eso lo pueden ver para los distintos protocolos. La electroretinografía en oftalmología pediátrica presenta problemas obvios que todos vivimos en el día a día. Hay problemas de barreras, que es el bajo acceso que tenemos muchas veces, el estrés de colocar los electrodos, la interpretación que es dificultosa y que tiene algunas cosas logísticas complicadas por el personal y el espacio físico. Además, la sedación implica riesgo anestésico. El cuidador del niño, su madre, su padre, generalmente no está presente en el test. Y la sedación puede influir en los resultados y además de que esto significa tiempo. La hora del examen, dilatación, tiempo adicional por el acto anestésico. Reteval, que es este dispositivo portátil, funciona ligeramente distinto y es de donde uno puede ver las ventajas y que mejora la aplicación de este examen, que son los electrodos en vez de lentes de contacto o electrodos que tienen contacto con la zona ocular, son electrodos de piel que se ubican a 1 milímetro de el reborde palpebral y que luego de una limpieza muy sencilla se aplican como un sticker. Se acerca el dispositivo al ojo del paciente y finalmente uno obtiene instantáneamente un reporte que tiene la distribución clara de la curva A, la curva B, la amplitud de estas ondas y la latencia, marcándote con dos valores que te da una referencia, un valor colorimétrico, donde uno dice hasta verde y uno rápidamente se da cuenta de que los valores están dentro de rangos normales, y un valor porcentual que te presenta la distribución dentro de estas curvas de normalidad que tiene la máquina. Entonces, como dispositivo, viene a presentar soluciones a los problemas que recientemente mencionamos, por la portabilidad, por la reducción de estrés al colocar los electrodos y una interpretación relativamente sencilla, con la referencia y código de colores que mencioné. La sedación es uno de los grandes beneficios y ventajas de este examen, ya que en la mayoría de los casos no será necesario. Y el test se puede realizar sin midriasis y toma algunos minutos en comparación con toda la logística de hacer un examen bajo anestesia. Cuando uno lo compara en lo que hace el examen, que es obtener la onda A y la onda B contra el sistema de electroretinografía clásico, los diversos estudios muestran que tiene una buena precisión diagnóstica, con una sensibilidad de 1 y una especificidad de 0,8. Eso significa que la inmensa mayoría de las veces, cuando hay una persona enferma, es capaz de decir que está enferma, y que pocas veces en pacientes sanos los interpreta con alguna anormalidad, y que eso confirmaría su confiabilidad clínica, compliance y reproducibilidad. Cuando uno compara la intensidad de los electrodos, que la intensidad medida por los electrodos, que podría ser una de las dudas que uno tendría, ya que uno va más cercano al ojo que los electrodos de piel, nos damos cuenta que en la normalización de las ondas se obtienen básicamente las mismas morfologías. Así que los usos que puede tener este examen en pacientes pediátricos es amplio, en pacientes con nixtagmus, seguimiento de glaucoma, enfermedades retinales de origen genético como ceguera nocturna estacionaria congénita, amaurosis congénita de Leber, acromatopsia, para otras funciones como pérdida de visión no explicada, objetivar la función visual, en algunos casos de investigación en retinopatía del prematuro, y en otras condiciones como trastorno de la visión de colores, que caería también dentro de las enfermedades retinales. Entonces, básicamente este examen uno le pide varias cosas. Primero, determinar patrones de normalidad versus anormalidad. Uno puede hacer un análisis más específico si esta normalidad o anormalidad está en los conos o bastones y colocarlo dentro de un rango de alteración.
Ahí vienen los análisis específicos que tienen que ver con los distintos protocolos que uno aplica y también, como veremos en el caso 4 que les voy a presentar, podría servir de seguimiento. Aquí tenemos un caso de una niña de 9 años con un diagnóstico final de pérdida de visión funcional, eh, sin mediar ninguna alteración oftalmológica conocida. Pasó de visión de 20/20 a tener un 0,2 y los padres la traen para una segunda opinión y ahí pueden ver un fondo de ojo completamente normal, un OCT completamente normal, sin alteraciones de polo anterior o posterior en el examen biomicroscópico con el fondo de ojo, y que finalmente para determinar funcionalmente el estado retinal, los padres decidieron seguir con este examen, tras decirle que estaba esta alternativa, y se demostró que, que no existían alteraciones. Y aquí nosotros podemos ver en la situación de adaptación a la luz cómo la parte colorimétrica te indica que en ambos ojos está completamente normal, que la distribución porcentual, tanto de las amplitudes como de la latencia, también está normal. Y eso también se puede ver en la adaptación de la oscuridad. Entonces, teniendo un cuadro de clínica compatible con pérdida de visión funcional, con demostración de la integridad anatómica funcional, uno le da las indicaciones de seguimiento a los padres y meses después, ya habiendo pasado el estresor que llevó a esta niña a somatizar, eh, recuperamos la visión completa, pero teníamos muchos argumentos para poder respaldar nuestro diagnóstico y tranquilizar a la familia. Un segundo caso de distrofia retinal, una distrofia retinal de inicio temprano, es una niña de 14 meses de edad con malas respuestas visuales, sin nistagmo y con muchos diagnósticos previos. Los que están acostumbrados a hacer genética ocular inmediatamente identificarán acá un patrón compatible con CRB1, y que en el contexto de ausencia de nistagmus y un diagnóstico posterior al año caería en esta clasificación que les mencioné. Y podemos darnos cuenta del fondo de ojo que hay una atenuación de los vasos, alteraciones papilares, este patrón de alteración pigmentaria paravenosa típico, más los clamps de la zona macular, que nos hacen pensar en este diagnóstico. Al momento de hacer el electroretinograma, tenemos esta respuesta donde tanto la medición de amplitud y latencia es no medible, lo que inmediatamente te coloca en un cuadro compatible con este diagnóstico. Aquí tenemos también la adaptación a la luz y se observa una respuesta completamente abolida. Finalmente, el test genético arrojó lo que el diagnóstico clínico presuntivo nos indicaba, que era una distrofia retinal de origen temprano asociada a una mutación heterocigota del CRB1. Aquí otro de las curvas que mostrando exactamente lo mismo. Un tercer caso, un niño de 4 años con un nistagmo en estudio, con baja visión, agudeza visual mejor corregida de 0,3 de Snellen, un astigmatismo moderado de miopía de -2, con un astigmatismo de 2 asociado a esa miopía, y que el OCT era normal, o sea, fondo de ojo normal, OCT normal, que no mejora visión, con un astigmatismo miópico moderado, y que procedemos a hacer este examen y nos muestra una alteración importante en la amplitud, pero no en la latencia de la respuesta de los bastones, y que se ve un patrón de disminución de la latencia y un poco menos en la amplitud de la zona de los fotorreceptores, en la amplitud, y que evidentemente nos da argumentos suficientes para poder proceder con el estudio genético y encontrar la causa y darle un pronóstico y eventualmente posibilidades de tratamiento a ese paciente. Y un cuarto caso es una pacientita de 8 meses de edad que tiene síndrome de Down y que desde el tercer mes de vida se le diagnosticó un síndrome de West
y que desde entonces estaba usando vigabatrina. Y traigo este caso solo para mostrar que la facilidad con que pude hacer este examen. Y aquí la interpretación, si bien ustedes ven los valores de la latencia alterados, uno, si lo analiza un poquitito más fino, se da cuenta que las, a- las amplitudes están en los valores porcentuales altos y al ser una paciente de menos de un año de edad, generalmente las latencias podrían estar un poco más enlentecidas. Entonces, como valor de referencia, nos está indicando que no hay un daño celular y que probablemente esa latencia tenga que ver con la edad y no con el uso de la vigabatrina. Pero sea cual sea la interpretación final, es un examen que se considera relativamente normal y uno tiene un punto de partida para después poder hacer el seguimiento y encontrar un daño funcional previo a un daño anatómico detectable por OCT, autofluorescencia o examen clínico. Así que en resumen, es una herramienta que viene a complementar nuestra práctica clínica. Se usa en mala visión en estudio, nixtalopia, nixtagnus, alteraciones compatibles en el examen clínico. Tiene muchas opciones de test con funciones de conos, bastones, potenciales evocados. Sus ventajas es que es portable, es de uso rápido, fácil y bastante intuitivo, con electrodos de piel con o sin midriasis y se integra fácilmente a la rutina de oficina. O sea, no requiere una habitación sofisticada o personal especializado y uno en un par de sesiones ya tiene a algún ayudante de oficina, al TENS que les decimos acá en Chile, usando bastante bien el examen para uno después poder hacer la interpretación. Así que gracias por haber asistido a esta presentación. Estoy abierto a las preguntas en que los pueda ayudar. Ok, muchísimas gracias, doctor Stanoli, por esta genial esta presentación genial. Bueno, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Paso a realizarlas. ¿Recomendarías dilatar la pupila en niños? ¿Y en qué caso, en qué porcentaje de casos la dilatarías? Lo deseable desde el punto de vista del examen es dilatar las pupilas, en el sentido que al aumentar el área de estimulación por el estímulo luminoso, aumenta la cantidad de retina que responde. Entonces, si uno tiene la posibilidad de dilatar la pupila, es deseable. Em, en contra está el hecho que algunos niños responden de mala manera emocional a la dilatación pupilar. Entonces, uno puede ir viendo paciente a paciente. Uno va aprendiendo en la medida que va haciendo el examen que hay niños que espontáneamente tienen las pupilas grandes y que entran en una conducta muy colaboradora y de juego y uno en un ratito tiene el examen listo. Pero hay pacientes que tienen las pupilas muy chiquititas y uno de entrada tiene que colocar las gotas y si es que ocurre un inicio de mala colaboración, uno puede dejar al paciente descansando un poco mientras hace efecto el dilatador. Ahora, las últimas 2 semanas hemos estado probando una mezcla de tipo spray que se publicó en la literatura china, donde uno mezcla los distintos colirios que tenemos para dilatar y con un pulverizador como los que usan los otorrinos, los niños no tienen esa respuesta emocional. Es bien interesante. Yo creo que pronto vamos a conversar Ajá. sobre esa experiencia con el equipo acá en Chile, Ujú, pero yo tengo la impresión de que va a mejorar mucho la tolerabilidad de la dilatación. Pero ujú. es paciente a paciente, como todo en medicina. Esa es la mejor respuesta, yo creo. Correcto. Muchas gracias. Voy a recordar a la audiencia cómo realizar las preguntas. Recordad que tenéis el panel de control, la flechita esta, si está plegado, entonces lo podéis desplegar y se despliega la parte veréis una pestañita donde pone questions o preguntas
y ahí podéis escribir directamente las preguntas, las recogemos y se las formulamos al doctor. Si estáis con un dispositivo móvil, lo mismo. Tenéis en la parte inferior tenéis un símbolo para realizar las preguntas. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué casos recomendarías pasar a otros test de electrofisiología como la electroretinografía multifocal o por patrones? O sea, probablemente la electroretinograma multifocal es infinitamente superior para detectar las condiciones maculares precoces. Pero eso en general tiene mucho mayor valor en pacientes adultos que están usando hidroxicloroquina o otro tipo de medicamentos que puedan generar esta intoxicación macular. No creo que particularmente en la población infantil sea tan importante esta diferencia. Y de hecho, el examen con el lente de contacto, yo diría que es prácticamente imposible hacerlo en un niño demasiado pequeño. Y hay condiciones también un poquitito más raras, como la retinopatía asociada al NR2E3, donde uno tiene que buscar la respuesta a la luz azul, y ahí uno puede complicar un poquitito más el asunto. O sea, yo creo que son muy pocas las condiciones en las cuales esa modalidad va a ser superior a lo que puede ofrecer Retebar. Ok, muchísimas gracias. Y otra pregunta, ¿cuál es la edad mínima de un paciente para realizar el test? ¿Tienes, Eh, la condición necesaria para que se realice el test es fijación. Entonces, yo lo más pequeño que he hecho es 6 meses. Y como les mostré en el caso 4, es una niña con síndrome de Down de 8 meses con un problema neurológico. O sea, ahí existían potencialmente varias barreras y con paciencia y colaboración de los padres, fue un examen relativamente tranquilo. Ok. Bueno, pues paso a la siguiente pregunta. El ISFEP recomienda hacer el RG Flash en midriasis para la respuesta en masa. ¿La no dilatación farmacológica no influye en el resultado? Eh, como mencioné, lo deseable siempre es dilatarlo. Y existen pacientes que espontáneamente tienen mayor midriasis. O sea, si es que uno tuviera una duda sobre la confiabilidad del examen al hacerla no midriática por las razones que que el doctor haya tenido para hacérselo no midriático en ese paciente, ya sea porque tiene amplitudes muy bajas o latencias muy altas, siempre está la posibilidad de repetirlo. O sea, la mejor respuesta sí, potencialmente puede afectar, pero yo creo que la mayoría de las veces no es así porque los valores están normalizados para intentar paliar esta situación. Ok. Otra pregunta es, ¿hay algún protocolo para usar en miopía? Eh, Entiendo que no, pero lo desconozco. La miopía la mayoría de las veces no va a alterar la electrofisiología, salvo estas miopías severas con una tremenda atrofia corioretinal y que generalmente tiene que ver con muchos años del paciente miope. Yo creo que en la población infantil, si uno encontrara un fondo miópico muy atrófico, tendría que sospechar condiciones que generen atrofia corioretinal. Ok. Bueno, nos transmiten también que muchas gracias por la presentación, que genial. ¿Cómo se vería un prematuro con tratamiento con láser panretinal en los dos ojos? O sea, lo que va a pasar ahí es que bien probablemente la respuesta de los bastones esté disminuido, ya sea en la amplitud como en la latencia. Eh, no, quizás el desafío sea establecer, tal como existe para el mismo Reteval, respuestas que se asocian con progresión de retinopatía diabética, respuestas que tengan que ver con progresión de alteraciones de las ametropías
o mayor posibilidad de estrabismo en este grupo infantil, pero eso yo creo que es algo que estaríamos hilando muy fino y que evidentemente son preguntas súper interesantes para áreas de investigación que clínicamente todavía no creo que se apliquen globalmente en la práctica clínica. O sea, yo personalmente no lo estoy usando en prematuro y trabajo harto con prematuro, hago tratamiento de prematuro y yo creo que el desafío sería establecerlo como un marcador de pacientes de riesgo que posteriormente van a ser algún tipo de complicación de largo plazo asociada, pero no lo sé. Creo que está en el área de la pregunta e investigación. Ok, bueno, pues siguiendo la misma línea, preguntan por cuál es la experiencia con atrofia óptica. Si tenemos experiencia, si tienes experiencia eh, con la Eh, atrofia óptica, con el equipo. no tengo, porque probablemente no es la indicación primaria. No, bien probablemente ahí la medición de la respuesta de la tercera onda, la onda C, pueda asociarse con investigación. Yo personalmente no tengo experiencia y no he leído demasiada literatura al respecto, entonces es una pregunta que nunca me había hecho. Ahora sí, si tuviera que decir, el equipo tiene la capacidad de estudiar eso, sí, está probablemente la respuesta a la onda C de las células ganglionares, la tercera onda que les mostré en el gráfico. Ujú, ok. Bueno, luego nos preguntan el uso de los electrodos, si se usa siempre el mismo electrodo o hay que usar varios. Los electrodos son desechables. Viene una pequeña... a ver, deme 5 segundos, creo que aquí lo tengo. Vienen en este formato, que es un sobrecito que uno abre y adentro vienen los electrodos que se colocan uno para cada ojo y son desechables. Eh, y para los potenciales evocados, eh, los electrodos son distintos, esos son no desechables y que se colocan en distintas partes del sujeto a estudiar, en la frente, en la oreja y en la parte occipital. Ujú, muy interesante. Vale. Y pregunta también si existe posibilidad de hacer comparativa o seguimiento de las electroretinografías previas. Completamente. Yo creo que una de las grandes potencialidades que tiene, ya que entrega los valores porcentuales en los reportes. Entonces, uno clínicamente puede anticiparse a pérdidas. Generalmente se estima como significativo una pérdida sobre 10% del valor inicial. Ujú, perfecto. Más preguntas. ¿Hay que calibrar el equipo? ¿Hace falta una curva de normalidad? No, Hacer eso una curva de normalidad, perdón. viene incorporado en el equipo. Ok. Y otra pregunta, ¿tienes experiencia en pacientes con ROP? Esa pregunta la hicieron recién. Yo trabajo en retinopatía, estoy en el equipo de la red de una de las redes más grandes de Chile y de hecho nuestra experiencia está publicada en el Journal de la EIPOS. Pero de nuevo, retinopatía del prematuro más Reteval es algo que probablemente está a nivel de investigación y donde se pueden hacer preguntas súper interesantes, pero personalmente yo no lo he usado. Ujú. Ok, pues en un principio, si no tengo más preguntas ahora mismo en el panel, si la audiencia tiene alguna pregunta más, es el momento. Mira, sí, entra una pregunta más. Ok, ¿con quién podemos ponernos en contacto en España? Conmigo. Conmigo, ahora daremos detalles de contacto con Blogs. Blogs Group es la empresa que distribuye el equipo. Eh, a ver, habría entrado después. O sea, se puede usar Reteval en pacientes con vigabatrina. El cuarto caso que presenté era con vigabatrina. Era una paciente con síndrome de Down, síndrome de West, y que llevaba 3 meses usando vigabatrina y demostramos normalidad de la electrofisiología. Ujú.
y con eso se puede hacer el seguimiento. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Permite registrar potenciales evocados lo suficientemente sensibles para el diagnóstico del albinismo? No es posible eso porque, y eso es algo que uno siempre tiene que decir, los potenciales evocados, la mayoría de las máquinas no pueden hacer el diagnóstico en albinismo porque es una modalidad súper especial que la tienen pocas máquinas, que se llama potencial evocado de tres derivaciones. Y la mayoría de los potenciales evocados que nosotros conocemos que están disponibles no es el potencial de tres derivaciones, entonces no se puede hacer esa forma que uno necesita para poder diagnosticar el albinismo. Ujú. Vale, nos preguntan también si el dispositivo tiene también los valores normales estandarizados del potencial fotópico negativo y te vuelven a dar las muchas gracias por la presentación, que ha sido excelente. Sí, 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 sí se puede. correcto. Sí, tiene los valores de normalidad. Esa sabía yo también. Y si sigue los criterios del ICE. Sí, si uno se pone a investigar dentro del mismo equipo, uno va a encontrar más de 30 protocolos distintos y ahí en la medida de que uno quiera ser específico, puede adaptar a su paciente, pero eh, es tan sencillo que el menú que presenta te dice los protocolos más usados y uno generalmente para la mayoría de los pacientes en práctica clínica, con 3 o 4 protocolos uno se defiende bastante bien. Entonces, uno parte muy asustado por todas estas siglas, todos estos valores, amplitudes, latencia, y después te vas dando cuenta que el equipo te va guiando solo. Ujú. Ok, muy fácil. Vale, otra pregunta. ¿Duración de la prueba de protocolo simplificado? En el mejor de los casos, 35 minutos, porque son 10 minutos de adaptación a la luz, 20 minutos de oscuridad, más el examen, que el examen mismo es 5 minutos por ojo. Ujú. Ok. Mm, vale, no tengo más preguntas. Vuelvo a repetir, es vuestro momento para realizar más preguntas. Vale, ¿por qué los potenciales oscilatorizo son difíciles de interpretar? Eh, yo pienso probablemente porque la aplicación clínica es muy limitada. O sea, generalmente cuando uno tiene una alteración de potenciales oscilatorios que correspondería a la función de las células amacrinas, uno va a tener alteración de grupos celulares más importantes como los fotorreceptores y las células bipolares. Esa sería como la mejor respuesta que se me ocurre. Sería muy difícil encontrar una alteración aislada de ese grupo celular Ujú. y, y- y que, y que no afecte lo que es clínicamente importante, que generalmente se correlaciona con las funciones o sea, las distintas partes importantes de la función visual, como es agudeza visual o campo visual. O sea, para llegar a eso, para que un paciente llegue a nosotros, probablemente otros grupos celulares previos van a estar alterados. Entonces, ahí ya la interpretación es tan compleja que, que, que no sé si pierde valor, pero probablemente requiera un consenso muy específico para poder decir, sí, clínicamente obtener este valor tiene este valor. Ok. Otra pregunta, ¿para qué sería interesante realizar el estímulo con distintos colores en la luz? Eh, ¿Tienes estímulos? sí, ahí hice un adelanto cuando mencioné las patologías retinales asociadas al gen NR2E3. Ahí cuando uno quiere aislar algunas respuestas que son muy específicas, como ese gen o algún tipo de discromatopsia de ejes no clásicos, ahí uno podría ofrecer esas modalidades. Ujú. Ok, vuelven con unas preguntas respecto a los criterios de la ICEP. Que quedan dudas sobre si tiene control de la luminosidad, etcétera. ¿Podemos Sí, aportar algo ahí? el equipo te dice las condiciones en que fue tomado. De hecho,
la pantalla, ¿Necesitas compartir pantalla? aquí si se fijan en unos reportes, se ve, No estamos viendo la pantalla todavía. Ahora. ahí si se fijan en los reportes, se ven las condiciones en que fue tomado el examen. Entonces aquí uno va viendo los valores de luz ambiental, la duración de la adaptación, etcétera. Entonces sí está controlado eso. Encontrados. Vale. Nos preguntan también cuánto afecta, o sea, si afecta la sedación en los resultados. Sí, sí. Yo hasta ahora no he tenido la necesidad de hacerlo con anestesia general, porque precisamente estamos tratando de hacer la gran ventaja de este examen lo mejor posible. Em, el, el- el concepto es que uno le pide al anestesista es mantenerlo lo más despierto posible, que tú te sientas cómodo, porque mientras más profundo está el paciente, más se aplanan las curvas. Ujú. Interesante. Ok. Mm. No tengo ahora mismo más preguntas. ¿Estáis a tiempo de lanzarlas? Bueno, en principio no Bueno, tengo. No tengo más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues avanzamos y concluimos con este webinar. En principio, alguien lo preguntaba, si necesita ponerse en contacto con nosotros para conocer más sobre el equipo. Aquí tenéis los detalles de contacto tanto del fabricante LKC en su web, lkc.com, y su email de contacto, y nosotros como distribuidores de Blogs Group en nuestra web, blogsgroup.com, o nuestro email de Blogs Group. Principalmente quiero agradecer al doctor Zanoli por su tiempo y por esta presentación y que haya estado con nosotros en directo. La verdad que es un honor y estamos muy agradecidos. Y bueno, y aprovecho también para recordar a la audiencia que la semana que viene, el miércoles, volvemos a tener dentro de la trilogía o de la serie de webinars que están teniendo del poder de la mujer, de la electrofisiología, la semana que viene, el miércoles, sobre las 11 de la mañana, de hora española. Tenemos otro webinar, este sería en inglés, sobre el uso de la electroretinografía en pacientes pediátricos. Entonces, pues bueno, invito a todo el mundo a que se registre. Se puede registrar. Este webinar es más fácil registrarse desde la web de LKC, entrando en lkc.com. Enseguida hay una sección de webinars y salta enseguida a este para conectarse. Y sin más, muy agradecido a todo el mundo que ha asistido a este webinar y espero veros pronto de nuevo en nuevas series que hagamos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. muchas gracias, José Manuel. Gracias a todos, que estén bien. Venga. Hasta luego, gracias.